fue en carretera en una motocicleta y yo iba de parrillero y se supone que realmente la persona que va atrás siempre lleva el mayor impacto, que eran 2 grados centígrados, ¿no? Y el aire a menos 8 grados centígrados. La experiencia fue totalmente distinta. Realmente lo que más impacto dio en mi cabeza y en el corazón fue estar presente al glaciar Perito Moreno, que es un emblema Es natural, hermoso. es un lugar que con solo verlo te transmite, ¿no? Esa potencia. Para mí era quizás esa droga que la gente no se atreve a decirle que es una droga. Y es esa droga legal que está en cualquier parte y que en cualquier parte tenemos acceso a decirle no a un dulce que para mí era un premio, que para mí era también un castigo, quizás ese alivio a una tristeza, a una angustia, decirle hoy no a un dulce y decirle sí a mejores hábitos en mi vida es mi premio. Bienvenidos a Charlas con Juanpa. Hoy tenemos una invitada muy especial, alguien que estuvo por la Patagonia nadando en aguas heladas, pero qué mejor que ella sea quien nos cuente quién es. Bienvenida. Gracias, Juanpa. Qué honor. Me honra mucho estar aquí en tu programa y en esta entrevista tan especial. Yo soy Anabel Ibarra, soy nariñense, soy del sur occidente colombiano, de un lugar que se llama Pasto. Es una ciudad pequeña al suroccidente colombiano muy linda y tenemos una de las lagunas más grandes de nuestro país, que es la Laguna de la Cocha. Estuve precisamente compitiendo y representando mi región, pero también mi país en la Winter Swimming World Cup, que es la Copa del Mundo de Aguas Gélidas en Argentina. Entonces fue un evento sensacional y hermoso. Estuvimos 3 colombianas representando nuestra tierra y bueno, muchos otros nadadores de muchos otros países también acompañaron este gran evento. Antes de que nos cuentes un poco más de este tiempo que pasaste en la Argentina, cuéntanos en el transcurso de tu vida hasta hoy, ¿qué ha sido lo más duro, lo más difícil que has tenido que vivir? No necesariamente en el tema deportivo, en tu vida en general. Vida en general. Bueno, realmente he sido muy afortunada, he sentido que la vida me ha tratado con mucho amor. Siempre digo que soy como de las escogidas de Papito Dios, me molesto en mi vida en general, que le digo que soy la consentida porque he tenido episodios quizás difíciles de la vida, pero los he tratado con mucha calma y con mucha mesura. Precisamente alguno de ellos que recuerdo muy bien fue un accidente que tuve y que a partir de eso me volví aún más agradecida. Yo creo que la gratitud es uno de los valores que más tengo impregnados en mí. Desde muy pequeña yo decía esto que digo ahora de adulta y que digo que yo soy consentida de Dios. Lo sabía y lo presentía desde mis 5 o 6 años quizás. Yo decía en mi casa, pero ¿por qué yo tengo siempre muchas capacidades? Preguntaba por qué quizás yo siempre sobresalía en muchas cosas. Quizás porque yo siempre me ganaba los premios de todos los concursos de baile, de canto, los concursos tanto académicos como deportivos, los concursos de ortografía. Y entonces me lo preguntaba mucho y lo preguntaba mucho en casa y yo decía, ¿por qué yo siempre tengo tantas oportunidades? ¿Y por qué la vida me ha dado tantas oportunidades? Y quizás, bueno, la respuesta la tengo en adulta y es porque he hecho de mi vida algo que hace parte y es dar el 100% en todo, en absolutamente todo lo que haga en el día a día. Y eso ha hecho que, a pesar de que he tenido algunos tropiezos, de que me han pasado algunas cosas y entre esas tantas, que me volvió más fuerte ese valor de la gratitud, que fue el accidente, pues, fue en carretera en una motocicleta y yo iba de parrillero y se supone que realmente la persona que va atrás siempre lleva el mayor impacto, pues sigo siendo la consentida de Dios, que tuve un accidente que realmente fue muy impactante, fue muy, muy aparatoso, pero yo salí libre de muchos golpes, solamente lastimé mi carita, lastimé mis manos, que de cierta manera eran también mi trabajo. Yo apenas estaba iniciando la parte de las redes sociales como creadora de contenido porque el término ser un influencer viene con bastante responsabilidad a cargo y yo siento que en este momento puedo dar ese camino de esos pininos de hacer que mucha gente pueda inspirarse en mi contenido como tal
y poder ser influenciadora pro del movimiento. Pero en ese momento del accidente, justo algo apareció en mi cabeza cuando yo iba cayendo, y fue justamente eso. Yo dije, gracias Dios, cuando yo iba cayendo al piso, sabiendo que iba a ser algo muy difícil para mí probablemente. Pero yo dije, gracias Dios, y ni siquiera soy totalmente religiosa como mis padres o mis abuelitos lo enseñaron, pero entendí algo más espiritual en ese momento y que era ligado mucho a la gratitud. Yo nunca lloré en ese momento y aún así me veía la cara destruida, con muchísima sangre, y los dientes, que eran algo también que me identificaban mucho con una muy bonita sonrisa. Y en ese entonces de mi vida, las redes sociales se tornaban siempre al modelaje más que a la parte deportiva. Y les cuento como una anécdota de ese momento, es que yo tuve el accidente en julio, el 1 de julio, y a las 2 semanas yo recibo una llamada de una empresa importante de mi región, de accesorios, de relojes. Y me hacen la llamada diciéndome que necesitan de mí unas fotografías para hacer la imagen oficial de su marca. O les digo, no, pero creo que no podría acompañarlos porque estoy pasando por un accidente que me dejó muchas heridas y pues no podría, ¿cierto? Entonces ellos me dicen como, ven Anabel, nosotros sabemos que tuviste el accidente y no importa, nosotros nos encargamos de editar absolutamente todas las marquitas que tengas, porque las manos precisamente eran lo que más lastimado estaba. Entonces me dicen, pero no, no importa, nosotros editamos y nosotros solamente te queremos a ti. Bueno, de ahí en adelante, a partir de ese gusto, nace la fuerza en mis redes sociales, a ser más fuerte, a ser más visible, y de ahí nace esa fortaleza de decir en este momento que yo siempre lo digo y siempre lo reparto con todo el amor, que cada cosa que nos sucede en la vida en realidad fue lo mejor que nos pudo haber pasado, incluso por más mala que sea. Entonces siempre les digo que todo lo malo que nos ocurre, todo viene por alguna razón muy buena. Cuando uno tiene un accidente, se le vienen muchas ideas a la cabeza, un montón de cosas no muy buenas. ¿Qué se te vino en ese momento? Cuéntanos un poquito más de esa parte. Hubo un momento de oscuridad. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos cómo fue esa parte. Creo que la vida me ha permitido ver las cosas malas con calma, darle un poquito de tiempo al tiempo y de esperar pacientemente. Sin embargo, claro que fue difícil, claro que fue muy duro, y me pasa mucho que en las situaciones de la vida muy tristes, en las que me acongoje un poquito, trato de dormir un poco más. Entonces, en ese preciso momento que yo estaba pues con todo el tema del accidente, dormía mucho. Pasaron 2 semanas en las que quería solo dormir. Y eso es una respuesta quizás a una depresión, posiblemente, o yo uso esa herramienta y que, bueno, no es tan mala ni es tan buena, pero sí me encierran un poco en el que pueda esperar con calma a que baje ese estrés, esa Ansiedad. ansiedad. Ujú. Ujú. ¿Qué es lo primero que nació en ti, en tu corazón, en tu mente, para poder salir de este proceso que estabas? Ahí es precisamente lo que hoy me hace más fuerte, que es el deporte. Justo yo acababa de salir yo lo primero que pregunté fue, ¿cuándo puedo hacer ejercicio? Ya me dijeron el día, la fecha, cuándo lo podría hacer. Entonces inicié en ese entonces, era muy fuerte en el salto de lazo y esa era mi preocupación, porque quizás saltar la cuerda era bastante impacto, pero me dijeron que no habría problema y fue lo primero que hice. Y esa fue una de las disciplinas que adopté con toda la fuerza desde pandemia, porque fue de ahí que surgió ese gran sueño de ser un poco más activa en el deporte. Y empecé nuevamente y esa fue la fuerza que me llevó también a resurgir un poquito de la calma en la que ya había mantenido después del accidente y decir, bueno, vamos a activarnos nuevamente. Esa fue una de las disciplinas que adopté. Justamente es la idea de charlas con Juanpa, de poder contarles a la gente que nos escucha cómo a pesar de las caídas, cómo a pesar de ese punto que nos es complicado vivir, podemos salir adelante. ¿Y con qué lo hacemos? Porque capaz que más de una persona de las que nos está escuchando
esté en un momento similar, tal vez sufrió un accidente como tú, yo también un accidente cuando tenía 11 años, yo casi pierdo la mano. En mi caso, en cambio, fue por no hacer caso, por ser desobediente, y gracias a eso me quedé solo con una parte del dedo. Entonces, toda la parte de la mano incluso quedó abierta, como cuando una papa que se cocina de más, estaba abierta completa y este dedo quedó colgado. Entonces, tuve un accidente igual muy fuerte, me habían dicho que yo no iba a poder mover la mano. Comencé a mover la mano hasta que me dijeron que el dedo gordo no debería mover porque no tengo tendón. Científicamente, aparentemente no puedo mover, pero sí, en realidad luego ya que pude retomar mi vida normal porque yo soy derecho, este accidente fue en la mano derecha, y en el accidente me dijeron que no podía hacer la pinza porque este dedo no tengo el tendón que te comento. Comencé a aprender a escribir con la mano izquierda, una cosa loquísima. Y luego de un tiempo que me permitieron hacer ejercicio, y en cambio yo tomé la natación en ese momento. Igual, porque eso me ayudó también a relajar un poco más la mano. Hace un momento hablábamos con Anabel que la fuerza de la natación de ser un deporte de bajo impacto que te puede ayudar en cualquier momento, ya lo vamos a comentar más adelante, pero entiendo lo que pasaste. Entiendo cuando uno está en ese punto en que no sabes qué va a pasar de tu vida, no sabes qué va a pasar después de eso. En tu caso era tu fuente de ingresos, era parte de lo que te dedicabas a hacer. Bueno, en mi caso era guagua, todavía 13 años, pero era saber que aparentemente no iba a poder mover la mano nunca más, te deja sin piso. Pero después de todo estos procesos, creo que los dos coincidimos que el deporte es lo que te ayuda a activarte nuevamente. Antes de continuar con esta parte, quisiera regresar mucho más en años, a la Anabel de niña, a esa, acá en Ecuador se dice a la guagua. Nosotros, digamos que todavía somos del sur de Colombia, adoptamos mucha información y muchas creencias, también mucha parte de la cultura que tiene Ecuador. Por eso me siento también parte de esa, digamos, en frontera Así es. con su país. Claro, Entonces, nosotros tenemos muchas cosas que ustedes también nos la aportaron. Bueno, también desde Perú un poco, pero también las tenemos y las adaptamos con muchísimo amor, porque entre eso está toda la parte andina. realmente. Es así, sí, es así. Y claro, muchas palabras. La forma de ser es muy parecida también. Somos muy similares, al menos en la frontera es un solo pueblo. En realidad, solamente una línea imaginaria, en realidad es algo que no existe. Cuando estás en la frontera, sabes que hay un rótulo que dice de aquí pasas al otro lado, pero en la realidad ha cambiado mucho. En realidad, inclusive hay líneas de frontera de que en el un lado vive parte de la familia y al otro lado de la línea vive la otra parte de la familia, porque es así. O sea, solo es una convención que hicimos entre naciones nada más. Pero volviendo a tu niñez, Anabel de niña, Anabel de, no sé, 5 o 6 años, cuando era muy pequeña, ¿qué pensaba ser de grande? Bueno, es una buena pregunta. Imagínate tú que yo, de hecho, entré a uno de los colegios que era más difícil entrar en mi región, que era el Colegio Champañá. Y yo tendría unos 9, 10 años quizás. Y me preguntaron eso precisamente, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y yo decía cualquier cosa con movimiento. Recuerdo mucho que yo le decía eso a la psicóloga. Yo le decía cualquier cosa que me permita moverme mucho. Para mí el movimiento era la base de la felicidad. Les decía bailar o puede ser algo de teatro o podría ser algo de gimnasia porque justo de ese colegio era el único colegio que tenían gimnasia en manos libres. Entonces, eso era algo que a mí me volaba la cabeza. Y yo decía, wow, yo nunca he visto nada de eso, pero quiero participar en ello. Y así fue. Y entonces entré y se me burlaban porque saqué el segundo lugar en la entrada al colegio, o sea, el segundo puesto para el ingreso. Pero en la entrevista me decía mi mamá, ¿cómo que quedaste de segundo puesto diciendo que querías solo bailar o moverte? Y no lo podían creer. Y sí, realmente lo que después me decían los psicólogos del colegio era que era algo sensato para ser un niño, querer mover su cuerpo en sentido de la felicidad. Y eso fue. Cuando entré al colegio, realmente era adicta al deporte y me encantaba. Entonces, todo lo que tuviese movimiento relacionado al deporte, yo era total y completamente feliz. Estaba en fútbol, fui la mejor
portera en esa disciplina. Nos hacían los intercursos, que eran los juegos del colegio. Todo el mundo iba a vernos porque yo era muy buena portera. El resto de mis jugadoras también eran increíblemente buenas. Entonces hacíamos un buen match. Pero aparte también baloncesto fui muy buena, a pesar de que soy muy bajita, pero era muy rápida y muy potente. Luego conocí el voleibol, fui parte de la selección de voleibol de mi colegio, pero luego llegó algo que me llamaba mucho la atención y fue la natación. Nosotros somos de Pasto, una ciudad fría, estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar y aquí escasamente teníamos creo que 2 piscinas en Nariño, una era completamente helada y la otra está en Ipiales, que es muy lejos. Y las otras están en Chachagüí, que también es aparentemente lejos, donde está el aeropuerto, que son a 30 minutos. La vida me ha dado a mí la oportunidad de incursionar en las disciplinas deportivas metiéndome a la brava o a la fuerza en las competencias. Primero me he metido en competencias para ponerme la 10 o como decimos nosotros, ponernos la camiseta y ser demasiado juiciosa y disciplinada para cumplir ese objetivo. Entonces fue así, llegaron unas competencias que se llamaban andinas, en las que competían los colegios Champañá. En esos estaba Venezuela, estaba Argentina, Colombia, Bogotá, Cali, Popayán, Ibagué, y eran unas personas que tenían la posibilidad y la capacidad de entrenar a diario, pero nosotros, siendo de Pasto, no podíamos hacerlo. Entonces entrenábamos una vez a la semana, que era el sábado, y bueno, al final les cuento que esto me hizo amar el deporte, ese deporte precisamente, que fue la natación, lo que hoy me hace lo que soy, y lo inicié desde muy pequeña y no lo podíamos creer. O sea, para nosotros era como, en serio, alguien que entrena una sola vez a la semana compitiendo contra Argentina, contra Venezuela y contra los más poderosos de Colombia. Saqué tercer lugar, saqué segundo lugar y yo tampoco me lo creía. Pero realmente cuando yo entendía que cuando te pones ese objetivo en tu cabeza y en el corazón y lo haces a conciencia y de verdad con la constancia que esto requiere, se cumple y se puede hacerlo. Y así Ujú. fue. Y de ahí Así en es. adelante, bueno, la natación ha sido parte de mí. Genial. Pero veo que también fuera de la natación, bueno, incursiones deportes, pero luego también nos contaste de este accidente y comenzaste a activar, empezaste con salto de cuerda, pero también has probado CrossFit, has probado otros deportes. ¿Qué otras disciplinas has hecho? Bueno, de niña, en manos libres, pues fue en mi colegio y con ello también fui la representante de todas las gimnastas en ese entonces porque mi profesor tuvo un accidente muy fuerte de columna y fui su sucesora. Entonces yo tenía escasos 12 años, pero me sacaban de todas las clases académicas, química, física, matemáticas, para que yo pueda soportar el trabajo del profesor, porque era yo quien sabía hacer todas las pruebas gimnásticas. Entonces, eso también me dio la responsabilidad de manejar una comunidad desde muy pequeña, a mis 12, 13 años. Y eso también hace parte de lo que hoy pues logro hacer también con la comunidad digital, que es tratar de encaminar y tratar de inspirar a que puedan hacerlo con el camino de que vengo haciéndolo. Una parte de mí hace un stop en el camino y es cuando llego a la universidad. En mi vida, lo que les decía hace unos minutos, y es que algo pertenece muy fuerte a mí, ese valor que lo llevo muy conmigo es que 100% en todo lo que pueda hacer en la vida. Y entrego ese 100% todo lo que me está haciendo feliz en ese. Y así fue en la universidad con la parte académica. Entonces, en el colegio yo había dejado a un lado todo lo académico para estar muy presente en la parte deportiva. Pues en la universidad fue todo lo contrario. En este entonces me dediqué siempre a hacer la parte académica que sea mi fuerte. De hecho, mi tesis desde segundo semestre era semillero de investigación, fui representante de los semilleros, era también parte de proyección social, era tutora, además representante de todos los representantes de mi facultad, era lideresa estudiantil, mi tiempo estaba 100% ocupado en lo académico. En ese entonces también estudiaba idiomas, estudiaba inglés, estudiaba italiano, portugués, estudié alemán. Entonces era obsesionada un poco con el tema académico. Sin embargo, también a final ya de la universidad
inicié mis proyectos empresariales. Entonces me monté 4 restaurantes que eran cerca a la universidad para estar pendiente de lo académico y de lo laboral, y fueron un éxito también. Fueron restaurantes que eran muy reconocidos en ese entonces, estudiantiles, 100% para estudiantes, pero yo tenía 20 años, entonces fue una experiencia increíble. Siempre emprendedora desde pequeña. Pero qué chévere, porque no has ido intercambiando pasiones, básicamente es de lo que entiendo. Y que esa es la parte interesante, porque al ser algo muy ecléctico y trabajar por varias cosas al mismo tiempo, también te nutre la otra. Yo creo que es así. Claro, en mi caso, yo te lo comento porque además de ser deportista, yo también en su momento fui scout, también estaba a cargo de los scouts de mi tropa. Yo estudié en un colegio católico, en ese tiempo estuve apoyando en crear un área juvenil. Luego en la universidad estaba metido en todo en misa, como decía mi madre. En la universidad estudié lo que llamaba el supercombo estudiantil, estudié 2 carreras al mismo tiempo. Pero claro, todo te va sumando. Cuando entré a la universidad, a la par de los estudios académicos, entré a Nueva Acrópolis a estudiar filosofía, es una escuela de filosofía a la manera clásica, y ahí también fui instructor. Entonces, el cúmulo de estas cosas, hacer artes marciales y demás, creo que es lo que te lleva a ser lo que ahora eres. Como tú mencionabas, pasaste por una parte por todo deportivo, después académico y volviste a lo deportivo porque las circunstancias de la vida y con lo que nos comentas del accidente, creo que eso fue el antes y el después de lo que, viendo todo. O sea, eso fue lo que marcó un antes y un después y volviste otra vez al deporte. Y no solo al deporte por ti, sino al deporte para inspirar a otros. ¿Cómo fue este cambio? ¿Cuándo te diste cuenta que ya estabas inspirando? Eh, Mía, porque al tener tanto tiempo disponible, tanto tiempo libre, tanto tiempo en casa, nosotros decidimos tomarlo o hacerlo desde la finca. En ese entonces son a 30 minutos de Pasto, y es un clima muy templado. Entonces yo me dedicaba igual, 100% a disfrutar el tiempo y a tratarlo lo mejor posible. Y ahí fue cuando inicié un poco más con los videos, un poquito más con el tema de las redes sociales. En ese yo veía mucho como que me escribía la gente, ven, por favor envíanos las rutinas de ejercicio, o muéstranos cómo haces para saltar lazo, o muéstranos de pronto algunos trucos. Pero yo me enfocaba tanto en aprenderlos bien para después enseñarlos, que me pasaba hasta 3 o 4 horas tratando de aprender un solo truco de saltar la cuerda. Y bueno, paso a paso, mucho a mucho, iba incursionando en cada una de estas disciplinas. Iba explorando cada una de ellas. También conocí el boxeo, el kickboxing. Me gustaba mucho porque era también de demasiada energía. Soy muy enérgica, la verdad. Esto me permitió también equilibrar esa energía para poderla brindar a las actividades que más me requerían soltar esa energía que desbordaba mi vida. También encontré el trekking como parte de esas disciplinas que podían hacer que yo pudiese conectar un poco más con la naturaleza. Después llegó a mi vida algo que fue un llamado, quizás no se dio a cabalidad, porque fue un llamado de un programa de televisión importante de Colombia. Me dijeron como, ven, postúlate para este programa que es de deporte, digamos que es para deportistas, es de obstáculos y de, bueno, y yo dije, bueno, si me voy a postular a esto, tengo que ser muy buena en muchas cosas. Entré a CrossFit y dije, bueno, nadar yo sé, pero de chiquita vamos a incursionar nuevamente en ser buenos en la parte de la natación. Y ahí fue cuando inicié la natación en aguas abiertas. Y eso no fue realmente hace mucho, casi hace 2 años. Y esto fue lo que me ha hecho como descubrir esas tantas habilidades que yo tenía, porque entonces, bueno, también hay otra parte que de pronto se me está olvidando, y es que también entré a patinaje de velocidad. Y curiosamente fui muy buena. Participé ya a mis 30 años en una competencia donde íbamos casi 800 competidores y quedé en primer lugar en mi categoría, siempre primero, segundo lugar. Y bueno, algo me decía ahí como,
bueno, el deporte tal vez, que es algo muy para mí porque me está yendo muy bien. Y ahí fue cuando la gente me iba escribiendo, quizás ven tu rutina, quizás por favor cuéntanos un poquito de cómo hacer para aprender a nadar, cómo hacer para aprender a llegar a esas aguas abiertas que de pronto a veces se vuelve tan temeroso, que a la gente le da tanto temor y tanto terror, porque a veces el agua oscura o las aguas abiertas y la mesa te dan un poco de miedo, porque Claro, la y no naturaleza. solo es totalmente, y no solo es el control, hay gente que no le gusta nadar con vida marina, por ejemplo. Conozco amigos que me dicen, me gusta nadar, pero cuando ya veo mucho animalito me da miedo. A mí me encanta. La primera maratón de natación la hice en las Islas Galápagos, aquí en Ecuador, que nadé los 10 kilómetros, y yo era encantado. En cambio, para mí me gusta mucho ver eso. Nadar con tortuguitas, lobos marinos, tiburones punta blanca. Pero en cambio mi amigo me decía, yo no vuelvo a nadar. O sea, realmente no me gusta ver tanto. Entonces, sí, es muy interesante las aguas abiertas, incluso por el contacto con la naturaleza. El nadar te permite meditar en movimiento, porque estás tú, no hay nadie más. Cuando son distancias cortas, no hay problema, porque es algo muy rápido para hacer. Pero ya cuando nadas 1, 2, 7 horas seguidas, ya cambió el tema. Te comento porque la última ultramaratón que hice fue en Lima, la de 22 kilómetros en agua fría, sin neopreno, ¿cómo se llama? El agua creo que es un poquito más caliente que la Cocha, pero ya también he nadado. Sí, me encanta. Pero claro, acá fueron 22 kilómetros que hice un poco más de 7 horas. Entonces, entiendo lo que me dices. Y cuéntame tú cómo has vivido este meditar en el agua, meditar. Y mira que esta es la razón por la que les digo siempre cuando me preguntan precisamente eso, ¿qué se siente nadar en aguas abiertas? Yo les digo, realmente es eso, es hacer una introspección porque te encuentras tú y nada más que tus pensamientos en un espacio tan grato y tan enorme que es la naturaleza, un espacio tan de respeto, ¿no? Y bueno, es exactamente eso. Una meditación, una introspección, es una evaluación tan tuya, tan individual, que te permite olvidar todos los problemas y centrarte en soluciones que puedan alcanzarse en el transcurso de esos minutos en los que vas contemplando tanto tu fuerza, tu potencia, tu capacidad, pero también lo magno y lo maravilloso que es la naturaleza y que te está acompañando. Y cuéntanos a los que nos escuchan. Tú estuviste hace poco tiempo en el Mundial de Aguas Heladas, justamente en el Calefate en Argentina. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue la primera vez que hiciste una de las competencias? Entiendo que fue libre, los 50 metros. ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos un poquito más. ¿Cómo ¿Viviste el entrar al agua, todo lo que se siente y cómo lo superaste para acabar la prueba? Bueno, realmente esto fue un sueño enorme y magnífico, porque yo jamás pensé que iba a poder hacer algo de esa magnitud. Tuvimos la oportunidad de estar este mismo año en Argentina, pero en Córdoba, haciendo un Oceanman, un half Oceanman, 5 kilómetros, que de hecho fue una de mis derrotas más fuertes. Quizás de lo que peor me ha ido deportivamente fue justamente en Oceanman. Me fue muy mal, ya les contaré eso, pero primero les cuento sobre el campeonato mundial. Precisamente estuvimos en el Calafate en marzo y curiosamente en ese yo cumplía 100,000 seguidores en mi Instagram y dijimos, queremos hacer una celebración diferente. ¿Qué tal si nadamos en el Calafate, que no era invierno, sino casi verano? Dijimos, pues, ¿por qué no? Preguntamos por todas partes y nos decían que era imposible nadar en el lago argentino ni en el glaciar, o sea, era prohibido totalmente. Y yo dije, pero es que solo tenemos una oportunidad. Dije, bueno, al menos vámonos al lago ahí, cerquita a la playa, para ver, para tenerlo de cerca, al menos de cerca el lago y podernos llevar un poquito de esa energía natural. Y estando ahí, se bajaron 4 o 5 nadadores, sin, algunos con traje de neopreno, otros solamente con su pantalonetita, y nosotros no lo podíamos creer. Eran las 8 de la noche, todavía no atardecía, atardecía a las 9:30 de la noche,
y ellos estaban ya para nadar. Nosotros les dijimos como, vengan, podemos nadar con ustedes y ellos de inmediato nos dijeron que claro que sí y nos dieron una clase rápida de lo que era nadar en aguas abiertas. Ahí fue mi primera inmersión en aguas gélidas, pero esas aguas no eran tan gélidas porque era verano. Estábamos casi a 7 grados, 6 grados probablemente el agua. Entonces, fría sí, pero nada como lo que estuvo en este momento, que eran 2 grados centígrados, ¿no? Y el aire a -8 grados centígrados. La experiencia fue totalmente distinta. Realmente lo que más impacto dio en mi cabeza y en el corazón fue estar presente al glaciar Perito Moreno, que es un emblema Es natural, hermoso. es un lugar que con solo verlo te transmite, ¿no? Esa potencia, esa fuerza natural, es bastante imponente. Entonces, el solo hecho de estar ahí, el clima tan fuerte, el frío tan tremendo, hace que todas esas sensaciones hagan en ti salir o te surjan esos miedos. Pero más allá de eso, también los comentarios de algunos nadadores, muchos de ellos no iban a hacer las largas distancias, que eran los 500 metros, era lo más largo que podíamos hacer. Y precisamente ahí entró mi miedo más fuerte, porque yo iba mentalmente muy claro en el concepto en el que 500 metros probablemente para mí no iban a ser mucho porque yo nadaba kilómetros. Pues la naturaleza no te dice eso en las No, aguas el frío gélidas. es totalmente diferente. Es totalmente distinto, exactamente. Entonces, precisamente una de las nadadoras que conocimos en marzo nos dijo como, Anabel, ¿qué competencias vas a hacer? Y yo le digo, todas las de libre, 50, 100, 200, 500 libre, todo lo de libre. Y una de mariposa, voy a hacer 50 mariposa. Y me dice, ay, Anabel, pero ¿por qué vas a hacer 500? Y ella me dice, yo no voy a hacer 500. Y ella era una de las nadadoras que entrenaba en el lago argentino, o sea, es patagónica, es nativa de allá, y entrenaba 3 veces por semana en el mismo lago y hacía distancias de hasta 1 kilómetro. Entonces, cuando ella me dice que no va a hacerlo, inmediatamente los pensamientos para mí fueron, ok, si ella no lo hace, tal vez que si vos lo haces te mueres, loquita, porque te vienes de nadar en la cocha a 15 grados, a 12 grados. Eso no es un buen entrenamiento, pensaba yo. Y entonces empezó como a despedirse de su familia, a decirles como, bueno, si me pasa algo, por favor, no se preocupen, esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace feliz, no se angustien si me pasa algo, si me sucede algo. Y entró todavía más el temor en que yo decía, bueno, ¿qué está sucediendo? O sea, tal vez que 500 metros entonces no son tan poquito. O sea, ya empezó eso, ya no solamente a darme miedo, sino a aterrorizarme un poco. Y claro que sí, el llanto y las lágrimas, y yo lloraba y yo ya no sabía si estaba completamente segura de hacerlo. La primer competencia, que fueron los 50 metros, fue la más difícil. Fue la más difícil de todas porque fue el primer contacto con una competencia real, pero en aguas gélidas. Entonces, entrar al agua, ese choque térmico, sentir que tus pies es lo primero que tocan, los pies fueron lo primero que se congelan y bueno, y sobre todo la presión de sentir a las nadadoras tan cerca de ti, los brazos casi enredándose, porque 50 metros son muy rápidos. Entonces, en eso no te da tiempo ni siquiera de pensar en respirar bien, sino en sobrevivir, porque es lo único que piensas. Lo primero que nos dijeron fue, por favor, no traguen agua, es demasiado helada, pero eso fue lo primero que hice en cada brazada de esos 50 metros. Entonces, tragar agua fue lo primero que hice. Y claro, cada vez que tragaba agua, yo decía, pero eso fue lo primero que me dijeron que no hiciera. Yo decía que no sé qué me va a pasar, será que me muero, Dios mío. Y era la desesperación y la angustia de que eso solo tardaba 1 minuto, solo 1 minuto de que parece una eternidad. Ahí Ese se fue entiende que el tiempo no es el mismo, claro. 500 metros probablemente iban a ser una cosa aterradora. Y ya de ahí ya surgieron las otras competencias, 50 mariposas, 100, 200 libre. Ya no fueron tan difíciles en el tema de que ya no era una primera vez, pero volvió el miedo en los 500 metros. En ese momento ya tenía la certeza de haber cumplido con las otras competencias, porque además para hacer los 500 metros te exigen hacer los 200
y que salgas en un estado de salud muy bueno, ¿sí? Que salgas aparentemente bien y que puedas hacerlo a plenitud. Esta fue la competencia que menos dolor o que menos angustia me dio dentro de la misma. Entonces, para mí fue la mejor competencia o la que más disfruté, porque en este punto ya no era la presión de todas las nadadoras juntas, de quién era la que llegaba primero, sino que en este punto ya cada uno hace lo que puede, como puede y con lo que vino preparado. Claro, Cada uno va a su ritmo y ya no te encuentras con ninguno. Entonces, fue una de las competencias que realmente la que más disfruté. y la experiencia de estar en aguas heladas es totalmente diferente. No se compara nada de lo que uno pueda pensar que es, en realidad, ni por la preparación que uno hace, porque nosotros, tanto en Pasto como acá en Quito, por ejemplo, no tenemos aguas tan heladas como esas. Tenemos aguas frías, allá tienes la Cocha, acá tengo Papayacta, tengo Mojanda, pero no es tan helado como allá. Y esa experiencia vale la pena vivirla, es algo muy, muy emocionante. Y justamente por eso para noviembre voy a nadar en Lago Titicaca. Lago Titicaca también es muy frío. La idea es nadar al menos 20 kilómetros. Máximo ha nadado ahí la gente 15 kilómetros. Entonces yo voy a ser el primero en que nade 20 en el mundo. Entonces me estoy preparando para eso también. Y como hablábamos, es un tema mental, porque justo lo que tú comentas, todos esos miedos que en ver, en lo que te contaban para los 500 metros, era algo que tu cabeza te decía no vas a poder o está complicado hacerlo. Creo que se paró, ya. Normalmente la mente le comienza a jugar, pero como tú dices, la prueba que más miedo te daba, al final la disfrutaste más, porque me imagino que te has de haber dejado soltar, has de haber ido a disfrutar realmente y a vivir esa experiencia mágica que estabas teniendo. Y eso es lo que hace la diferencia. Ahora, coméntanos, para todos los que nos están escuchando, ¿qué recomendación podrías dar tal vez en una película o en un libro o en un documental que le recomiendas a todos los que nos están escuchando que puedan ver o leer? Se llama The Swimmers, las nadadoras. Mm. Yo creo que para nadadores es la película oficial. Sí, Todo es espectacular. la hemos visto quizás y quien no se la haya visto vaya y corra y véanla porque es muy buena y te deja una enseñanza muy especial. Y es que si tenemos un sueño en la cabeza, un sueño se cumple. Si lo tenemos ahí, solamente es cuestión de trabajarlo bien, con constancia, con disciplina y hacerlo paso a paso, día a día, pero se cumple. Entonces, esa es una de las películas que me marca un montón, pero también hay un libro que hace parte de mi vida y de mi día a día, de lo que hago. Bueno, y hay un libro en el que hace parte de mi vida día a día y de todos los ámbitos que recorre mi vida y es Cuatro Acuerdos. Y los Cuatro De Miguel Acuerdos, Ruiz. sí, trato de llevarlo a cabalidad en tanto en el deporte, en lo académico, en lo laboral, en lo espiritual, en lo personal, en toda la vida, en todo lo que esto recorre. Porque el saber, el que más me gusta y el que más va conmigo es hacer lo mejor que puedas, lo mejor en cada cosa que hagas, ¿sí? Aparte, bueno, los otros tres para que lo vean, lo lean y les dé un poquito de curiosidad. Pero Y lo el vivan. primero y el que más me gusta es ese. Sí, creo que es una buena recomendación que no solamente lo vean, lo lean, sino que lo vivan, así como tú lo estás viviendo. Y te felicito por eso. Ahora te voy a dar un celular. Este es un mensaje. Vas a enviar un mensaje a todos los celulares del mundo, ¿ya? Y tiene este celular algo muy especial, que al momento en que tú mandas mensaje, le traducen el idioma que cada uno va a leer. Entonces, ¿qué mensaje les enviarías a cada una de esas personas en el mundo de parte de Abel? En general, El mensaje que tú quieras dar. en este momento, ¿Sí? ya. Bueno, mi mensaje sería que se atrevan a dar ese primer paso, que se atrevan a hacer lo que quizás ya en su cabeza probablemente ya está hecho, que se atrevan a cumplir esos sueños, que lo hagan con trabajo, con disciplina, con constancia, pero sobre todo con gratitud de lo que tienen hoy y de lo que pueden ser capaces de tener con ese mismo esfuerzo. Hermoso mensaje y también lo recibo para hacerlo de la misma manera.
Anabel, muchas gracias. Ahora sí, vamos a ir a nuestro segmento El agua fría de la verdad. Bienvenidos al segmento El agua fría de la verdad. Estamos aquí con Anabel, en donde les recuerdo cómo es la dinámica del segmento. Vamos a hacer 20 preguntas. Veamos, Anabel, hasta cuál llega. Si no avanzas más, me dices ya no más y paramos. Aunque Ok. Anabel tiene entrenamiento previo, así que lo más seguro es que lo termine. La idea es que mientras voy haciendo las preguntas, vaya respondiendo. Cuando empecemos con el segmento, metemos en el agua fría. Pueden ver en la pantalla que ya está llena de hielo. Está genial, justo para meter. Y antes de que metas las manos en el agua, cuéntanos lo que sentiste al coger el hielo para meterle en el agua fría, porque me comentabas que te llevó nuevamente al calefate. Sí, sí. Mientras iba cayendo el hielo, yo sentía como ese frío que sientes en ese momento y de inmediato yo le decía a Juanpa, impresionante cómo un ejercicio sencillo aparentemente te puede llevar a sentir tantas cosas o a recuerdos tan plenos. Y yo sentía como el frío del Calafate, como me sentía en el glaciar moreno, como sentía el vapor helado cerca de mi piel, cerca de mis manos y como cuando ya sientes que las manos no pueden más. Entonces fue impresionante volver atrás de inmediato. Qué hermoso. Empezamos entonces, metamos las manos en el agua fría. Bueno, Una, vamos. dos, tres, vamos. Eso, y comenzamos. El agua fría de la verdad. Con las manos en el agua fría de la verdad. Tu viaje en aguas gélidas empezó por una convocatoria de televisión que no se ejecutó. ¿Qué es lo que más agradeces de que ese programa nunca se haya hecho? Y todas las experiencias que han llegado a mi vida, todos los sueños que he podido lograr hacer, pero sobre todo a todas las personas que he podido inspirar con lo que he hecho día a día. Describes el agua helada como algo que bloquea un poco la cabeza. ¿Cuál ha sido ese momento en tu vida en que el miedo te paralizó por completo y cómo te forzaste a moverte de nuevo? Cuando me dijeron que tenía ligamento cruzado anterior completamente roto y meniscos y que no podía volver a hacer ejercicio de la manera que lo hacía. ¿Y cómo te formaste a moverte con eso? Poco a poco, más bien paso, tratar de conocer más bien mi vida, conocerme a mí misma y reforzar esa fuerza que tengo con la natación, que ha sido única disciplina que me dijeron que podía seguir haciéndola. Genial. ¿Qué es lo más difícil de enfrentar el dolor físico constante en los 500 metros o la voz en tu cabeza que te dice no eres lo suficientemente bueno? Eso precisamente, el miedo de quizás defraudarme, el miedo de pensar que no lo podía hacer, pero la satisfacción de haberlo hecho es lo que me da la paz que hoy tengo. ¿Cuál fue el momento más solitario de tu preparación y cómo te recordaste que no estabas sola? Bueno, siempre me sentí acompañada, siempre sentí que era la consentida primero de Dios, pero sobre todo amada 100% a mi pequeño círculo. Sentirme sola, no, pero sentir que ellos me acompañaban en cada con las aves que miraba en ese lugar, con los animalitos que se acercaron a mí en ese entonces, eso sentirlo a ellos cerca. Movamos un poquito a los dedos a ver cómo se siente. Se siente demasiado frío. Pero mira, que es tanto el frío que tengo en las manos, pero estoy sudando en este momento porque mi cuerpo trata de llevarle toda la sangre a mis manos y eso ya es un ejercicio fuertísimo. Si Es se que acercan compensa a mí, completamente. Justamente es compensar. estoy sudando de una manera que no se imaginan. En tu rápido ascenso, ¿qué es lo que más te da orgullo? ¿La medalla que ganaste o el hecho de que fuiste tú quien se atrevió a dar el primer paso a los 32? La gente que conocí en ese lugar, la gente que ayudé a inspirar, pero sobre todo el decirles que nunca es tarde para cumplir un sueño. Yo tengo 44 años y estoy justo con este sueño de hacer los 13 más duros, que son las Wow, 13 ultranataciones más brutales del mundo. Por eso es increíble. este segmento, para que mis invitados puedan sentir lo que es estar en agua fría, al menos un tiempo, porque la mayoría de estas es en agua helada y son distancias muy largas. Creo que en la distancia corta creo que es nadar 6, 7 horas seguidas. Eres una organizadora de retos de transformación de hábitos. ¿Cuál es la mayor batalla de hábitos que has tenido que ganar en tu propia vida? El Dulce. dulce para mí era quizás
esa droga que la gente no se atreve a decirle que es una droga. Y es esa droga legal que está en cualquier parte y que en cualquier parte tenemos acceso a decirle no a un dulce que para mí era un premio, que para mí era también un castigo, quizás ese alivio a una tristeza, a una angustia, decirle hoy no a un dulce y decirle sí a mejores hábitos en mi vida es mi premio. Dicen que no hay un estudio validado, pero dicen que el consumo del azúcar es lo mismo que el consumo de la heroína. Pero no Sí, hay un estudio que lo validen, pero que se da lo mismo. Por eso cuando dejas de comer azúcar, tienes los mismos efectos como que si sí. dejaras de drogarte. ¿Qué es lo que más admiras de tu comunidad de 140,000 seguidores? ¿Y qué te da más miedo de esa responsabilidad? Lo que más admiro es la resiliencia, ¿sí? La gente que quiere ver a través de mis cambios, también que son capaces de hacerlo, a pesar de cualquier momento en el que se encuentren, de cualquier capacidad física o mental. Y los miedos es precisamente eso. Yo quiero inspirar desde los más chiquis hasta los más grandes, que mi contenido y que mi comunidad se inspire desde los más pequeños hasta los más adultos. Poder hacerlo pues plenamente, de que ellos se sientan siempre felices de ser una comunidad que va de la mano Her- conmigo. Hermoso. Ya vas 10 preguntas. Estamos en la mitad. ¿Avanzamos Uh, más o no? sí, Sí, sí. ¿Y qué tal sí, los dedos se sienten? ya no se siente. Ya no se sienten. ¿Y si los mueves un poco, se sienten? Un poquito, duele. Porque en realidad cuando uno está nadando en agua fría, Tienes que uno no estar en deja de movimiento. moverse. No es lo mismo quedar quieto y es como que ya se acostumbra, pero al momento que comienzas a mover los dedos, se siente un Claro, poquito más. Unas agujitas por ahí se siente. ahí las estoy sintiendo. Sí. ¿Qué se siente tener una derrota? Como la primera carrera en aguas gélidas que al final te dio una de tus mayores victorias, la clasificación al mundial. Bueno, la mayor derrota que yo he tenido realmente fue mi mayor premio, porque la mayor derrota que he tenido en aguas abiertas fue en Oceanman, Córdoba. Tuve muchos problemas para entrar a la competencia, llegué de última, nos pinchamos en el carro, se pinchó mi boya, tuve muchos inconvenientes, pero al final el mayor premio que tuve con esto fue que aprendí quizás 7, 8 cosas que hice mal o que sucedieron, ya probablemente no me vuelvan a suceder jamás. Y eso fue lo que me gané con esa derrota tan enorme. ¿Qué es importante? ¿El éxito rápido que has tenido o la constancia que te ha mantenido en el deporte por 15 años? Sigue siendo para mí lo más importante a la gente que he conocido durante estos 15 años. Realmente esa es el éxito de lo que vengo haciendo, es todo el camino que vamos forjando, todos los pasos que vamos dando y toda la gente que vamos inspirando con amor. Y el amor es esa fuerza que todo lo mueve. Qué genial. Sí, Súper bien. ¿Cómo van esas manitos? wow, ya no la siento. Yo creo que ya De aquí ya se ven me rindo. rojitas. De aquí Miren, ya se miren, ven miren, rojas miren, ya. miren, No, miren. no le saquen, no le saquen, no le saquen. Regrese, regrese, regrese. No, 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 no. ¿Cuál es el músculo más, ese músculo grande que te sacó adelante en los 500 metros, que no es físico, sino mental? Bueno, si es físico, diría que mis glúteos y mis piernas dieron todo lo que los otros músculos ya no querían dar más nada. Pero el mental fue realmente la capacidad que pude hacerlo, de decirle a mi cabeza que todo lo que teníamos planeado, todo se podía dar y ese fue al final el músculo que, Más la se fuerza. forzó. La gente te ve como una influencer deportiva, pero ¿quién o qué ha tenido la mayor influencia en tu vida? Para mí, bueno, mis padres, el amor que he recibido en mi hogar ha sido lo que influyó en mí a lo que hoy yo puedo enseñar, porque vengo de un amor sin mesura, un amor sin medida de mis padres y mi hermano que han dado la confianza y me han dado esa autoexigencia de saber que puedo con todo y sobre todo que puedo dar y brindar ese mismo amor. La familia es lo más cercano que tenemos, qué hermoso. ¿Qué es lo más difícil de defender? ¿Una posición en una competencia o tu propia autenticidad frente a los contratos de los patrocinadores?
La autenticidad. Sí, sí, sí. Sí. Mis respuestas son muy largas, eso es trampa. Ya se me olvidó. Siguiente pregunta, por favor. Está bien, ya vamos 15. Faltan solo 5 Ok. más. ¿Seguimos? Sí. ¿Ya? Tu meta es la triple corona del fin del mundo. ¿Qué sacrificio estás dispuesta a hacer para lograrlo que no tiene que ver con el agua? El tiempo, quizás el tiempo en el que no pueda estar en familia, con el amor, quizás el tiempo es mi sacrificio más grande. Si pudieras dar un consejo a la Anabel que audicionó para ese programa de TV, ¿qué le dirías sobre cómo encontrar su verdadero camino? La búsqueda de todas esas disciplinas y habilidades tiene que ver mucho con lo que lo apasione y no solamente en cualquier ámbito deportivo, sino en general. Cualquier cosa que nos apasione, ese es el camino. Ese es sin duda. Encontrar lo que te mueve, lo que está Ujú. en tu corazón. Y ahorita esas manos, ¿cómo se mueven? Ya no se mueve. Ya no se mueven. ¿Cómo vamos? Eso. Se siente todos los corrientazos de la vida. Así es. ¿Qué te enseñó más sobre la vida? ¿Una victoria en el top 10 o la experiencia de viajar y conocer gente de 16 países? La experiencia, totalmente. O sea, eso fue lo que me hizo llorar, pero infinitamente al finalizar la competencia, de que me sentí tan honrada, tan amada, tan querida en ese lugar que fue un sueño estar allá y compartir con gente bellísima. Eso me lo llevo. ¿Qué lección te ha dado el glaciar Perito Moreno sobre la inmensidad de la naturaleza y tu propio lugar en el mundo? Que todo nos aterra cuando hacemos algo por primera vez, pero dar el paso, ese gran paso, realmente nos hace sentir la comodidad al final y luego la claridad en tu mente y luego la victoria de haberlo hecho. Nos queda una pregunta más. ¿Seguimos o no? Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Esas manos van bien? muy bien. Tu propósito es inspirar a otros. ¿Qué te hace sentir que más allá de tus logros, tu misión ya está siendo cumplida? Las experiencias de personas que están cerca de mí, en este caso, los que más amo, mi hogar, mi familia, el amor, sentir que de ellos tengo su cariño, pero también tengo su mano y sentir que tengo su admiración. Sentir hoy que a mi madre pude lograr llevarla a hacer ejercicio después de 15, quizás 20 años sin movimiento, porque no le gustaba, y decir hoy que lo está haciendo, eso para mí es un regalo enorme. Sí, es hermoso. Ahora sí ya puedes sacar las manos, puedes mover poquito, despacio. Eso es. Están rojitas, pueden ver todos en la pantalla. Ay, amor, me ayuda. Y es que uno no puede mover. No, ya no de se ahí. puede mover. Mientras te ayudan, cuéntanos dónde te Oh. pueden seguir en redes sociales. Cuéntanos tus redes sociales. Mis redes sociales son Anabel Ibalú, Anabel Ibarra Luna. Ahí estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Me las quiero poner en la carita porque ya estaba sudando. Sí, y ves la diferencia de color entre las manos y la cara. Ujú. Están casi como tus labios. Así están. Sí, genial. Entonces, les invitamos a todos a que puedan seguir a Anabel en sus redes sociales. Anabel, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por contarnos tu experiencia y esperemos seguirte viendo triunfar. Muchísimas gracias. Qué bonita oportunidad y qué gran experiencia. Genial. Muchísimas gracias.